a la espera de mayores novedades. Son las 9:16. Vamos a conversar a continuación con el economista Piero Yesi, ministro de la Producción. Oficialmente se ha declarado el 2015 como el año de la diversificación productiva y del fortalecimiento de la educación. Bienvenido, ministro. Gracias por estar con nosotros. Feliz año, Raúl. Feliz año también. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo usted también? Bueno, como habrá podido usted observar, nos movemos en dos niveles tan diferenciados, digamos, ¿no? Uno que es el de la economía y en donde se hablan de bastantes perspectivas y cosas, con relativa tranquilidad y con relativa capacidad reflexiva, digamos, frente a los otros escándalos que están por todos lados. Y ciertamente, aquí sí la cosa es importante, saber exactamente cómo vamos yendo. Ayer en la entrevista que le hice al presidente, el tema de la ley laboral juvenil, él insistió pues en lo que parece ser necesario, es decir, que de todas formas tenemos que preocuparnos por los jóvenes y su formación. Ahora, el tema es si el único camino es este o hay otros caminos por un lado, y lo que él también aceptó es que quizá, más que haber pensado en que se aprobaba en el Congreso, sí o no, en las comisiones respectivas, era un poco persuadir y trabajar directamente con la juventud, es decir, que como hemos visto, en realidad, ha tenido una manifestación muy interesante y no todos necesariamente han sido tampoco demasiado radicales. Hay gente que está aceptando que en efecto hay, por supuesto, jóvenes que están necesitados y que requieren una norma porque finalmente están siendo explotados con toda claridad, ¿no es cierto? Sí, evidentemente, don Raúl. En ese mar agitado, el tema de los proyectos de diversificación productiva y fortalecimiento de la educación son como perlas dulcificantes. Que son importantísimas, digamos, dentro de 10 años o 15 años, lo que hagamos ahora en diversificación productiva y que no están o en educación. Ninguna reacción negativa. Claro, exactamente, ¿no? Digamos que si hubiéramos hecho hace algunos años una diversificación productiva, posiblemente el 2014 hubiera sido menos duro para la economía ante la caída de los precios de los minerales, ¿no? Entonces creo que es evidente que tenemos que tomar el toro por las astas, así como la educación. Esto tiene que ser una política de Estado, porque los logros, los éxitos se cosecharán, digamos, en 5, 10, 15 años, ¿no? Nadie espera que los test PISA del Perú siguientes nos muestren una posición mucho mejor que el que tuvimos hace un par de años, ¿no? Y lo mismo no vamos a encontrar una canasta exportadora absolutamente diversificada en el 2015. Es un tema que de tiempo, de trabajo serio, de políticas de Estado, y yo creo que lo que tiene que ser un gobierno responsable y sólido que piensa en el largo plazo del país es justo por usar este tipo de políticas que, gracias a Dios, en general son más o menos transversales. Digamos, no creo que haya nadie que se oponga al fortalecimiento de la educación en el país. Nadie se opone al aumento de la productividad. El tema de la diversificación productiva inicialmente tuvo algunas reticencias, pero creo que el 2014 nos sirvió para que la gente entienda que un país que se logra diversificar es un país que tiene mayores perspectivas, es un país que es más productivo y es un país que pues, puede crecer a tasas mayores. El 2,5% del año 2014 claramente es insuficiente. Tenemos que retomar 6, 7%, que es lo que necesitamos realmente para mover nuestro país. Yo creo que la ley de empleo juvenil es una ley en realidad que se engloba dentro del plan de diversificación productiva. Lo que nosotros estamos diciendo en el plan es que el país tiene una productividad muy baja y una altísima heterogeneidad productiva. Digamos, hay empresas altamente productivas y empresas de muy baja productividad. Una microempresa, por ejemplo, tiene un doceavo de la productividad de una empresa grande, la mitad que una empresa pequeña. ¿Qué productividad es? ¿Cuánto produce cada trabajador en una microempresa? Produce la mitad que una empresa pequeña y un doceavo que una empresa grande. Entonces, el trabajador de la microempresa, muy chiquita, de 0 a 10 trabajadores, digamos, obviamente no recibe una buena compensación. Usted, ministro Yesi, publica un artículo sumamente matizado y moderado en La República el día de hoy, donde comienza diciendo que se han formulado muchas críticas, algunas falsas y otras con razones válidas, dice usted. Exactamente. Pero no menciona cuáles son esas razones válidas.
¿Puede usted decirnos cuáles son esas razones válidas que se han esgrimido? Bueno, he dicho, la crítica, comencemos por las otras las conocemos, es obvio que usted tiene que hacer propaganda de su ley, si es suya, pero nos interesa saber cuáles son esas brechas, que son las que pueden permitir buscar consenso. Yo creo que yo creo que hay dos temas, uno que no se habla y otro que sí que se menciona, ¿no? Un tema importantísimo en la realidad que nosotros encontramos es que solo 1.7% de los trabajadores jóvenes tienen, un empleo a tiempo indeterminado y con todos los derechos de la ley general. El 90, ¿no? Uno de cada 58 trabajadores. Entonces tenemos un problema bastante serio y la ley trata de resolverlo. Encontramos también que una empresa, mediana, pequeña, grande, ante la incertidumbre de tener un trabajador joven, sin un currículum, sin una hoja de vida conocida, que no puede mostrar su fiabilidad, confiabilidad, capacidad, entusiasmo, etcétera, prefiere contratar a un trabajador mayor, y esa realidad significa que el trabajador joven se ve privado de la posibilidad de mejorar su experiencia y su hoja de vida, ¿no? Entonces, ese es el problema que encontramos, y por eso tratamos de hacer, este equilibrio en la ley, de empleo juvenil. Creo que claramente el tema que ha fallado en la ley es el tema de comunicar mejor lo que significa la capacitación. Uh-huh. La ley incluye que el 2% de la planilla va a ser asignado en forma de crédito fiscal para la capacitación de los jóvenes. Más o menos estamos hablando de 2.500 soles por joven por año, que es el dinero que el Estado gasta. ¿Cuánto, perdón? 2.500 soles por joven por año. Pero eso es 2% de la planilla. De la planilla total. ¿Qué planilla? Pongamos una empresa de 100 personas. ¿Ya? No, pero eso ya no es micro. No, pónganos microempresas. No, pues es que lo que pasa 4 personas. No, pues es que la microempresa sabemos que no va a usar la ley juvenil porque tiene porque tiene la ley MIPE, porque tiene la ley micro. Pero si usted reconoce que no ha marchado la ley MIPE, que esta ley debe ser pero la ley micro no va la ley micro, la microempresa tiene el régimen juvenil micro que tiene solamente gratificaciones, ¿no? Y no tiene seguro. Entonces es obviamente una ley, una microempresa no va a tender a usar, aparte es informal en general, entonces una empresa informal no va a contratar un forma formal. Recuerda que al lo que queremos es que el joven sea formal, no que haya formalidad. Sí. Entonces lo más normal es que esta ley se utilice más en la pequeña, en la mediana y en la gran empresa, que es donde el joven va a poder aprender más. De nada nos sirve que un chico vaya a practicar en una empresa informal donde no hay técnicas, no hay capacidad de aprendizaje y no está aumentando su capital humano. Entonces lo que nosotros estamos haciendo, la ley tiene dos grandes pilares, la experiencia y la capacitación. Y la experiencia tiene que darse en empresas pequeñas, medianas y grandes, donde va a aprender un joven y donde se encuentra que es donde más aumenta su capital humano, más inclusive que la educación, es la experiencia la que hace que el capital humano de un joven aumente. Y la capacitación es, en una empresa de 100 personas o 50 personas, ¿no? 50 personas tienen promedio el salario, según la ENAO es 1.500 soles, más los otros beneficios, estamos hablando de 2.000 soles por trabajador. Estamos hablando de 50 trabajadores por 2.000 soles, 100.000 soles de planilla mensual. De esa planilla, 2%, o sea, 2.000 soles, ¿no?, van a capacitación juvenil. Imagínate que una empresa de 50 personas tiene 10 chicos, que es menos que el límite 25% que permite la ley. Estamos hablando de 200 soles por joven por mes, aproximadamente 2.500 soles anuales que el Estado invierte, y el chico lo que estamos haciendo en el reglamento es el reglamento básicamente es que quede claro que la capacitación, el chico va y busca una capacitación que le convenga, pues estudiar inglés, por ejemplo, sabemos un curso de inglés de primer nivel que alcanza con 200 soles mensuales, y eso pues aumenta el capital humano del joven. Otra cosa que llama mucho la atención en su artículo de hoy es que usted cita estadísticas del INEI, Instituto Nacional de Estadística e Informática, según el cual el empleo juvenil ha subido en los últimos años del 25 al 63%. Pero he aquí que otro funcionario del Estado, que es usted, desautoriza esas cifras oficiales del Estado, diciendo que lleva un título engañoso. Eso es lo que ha escrito usted. Te explico, Fernando.
lo que pasa es que se llama empleo adecuado, estadísticas de empleo adecuado. Entonces, cuando uno piensa, si tú piensas en empleo adecuado, piensas en empleo de calidad, formal, etcétera, ¿no? Pero simplemente lo que significa empleo adecuado, según este indicador del INEI, es que trabajes más de 35 horas y que ganes más de la mitad de la canasta básica de alimentos, que es menos que el sueldo mínimo. Entonces, tú puedes ganar menos que el sueldo mínimo, estar informal, no tener seguro, no tener pensión, no tener nada y ser, según la estadística del INEI, de empleo adecuado, adecuadamente empleado. Es una estadística de ningún científico social serio que el Estado hace malas estadísticas. No, sino que el nombre no es el correcto. El nombre es engañoso. El nombre no es el correcto, se utilizó, digamos, podría verse revisar el nombre. O tal vez, si es el Estado considera, a ver, eso se puede considerar empleo adecuado para los términos estadísticos, pero no es lo que se busca con esta ley. No quisiéramos jóvenes que estuvieran adecuados bajo esa ley. Sí. Por eso que todo el mundo usa el ENAO, que es la Encuesta Nacional de Hogares, que tiene mucha mejor información. El punto es importante porque sí creo que hay una suerte de desconexión entre lo que, digamos, lo que quisiéramos tener y lo que tenemos, ¿no es cierto? Claro. Los chicos marchan y me parece absolutamente válido que marchen por tener de esos, digamos, beneficios completos, pero lo cierto es que la realidad nos enfrenta a miles de jóvenes que ganan 400 soles, trabajan 16 horas y no hay capacidad de fiscalización. En el mismo artículo que cita Fernando, se habla de un incremento en los inspectores laborales. Sí, 750 suena un montón, pero me pongo a pensar, claro, en la cantidad de empresas que hay en el Perú y suena a nada, ¿no? Sí, no, en realidad, yo creo que sí, es importantísimo. Lo que yo dije a la pregunta de Fernando de cuál es la fortaleza del argumento, yo creo que hay un argumento que no se menciona, que habría que trabajarlo, y hay un argumento que se menciona, que es el de la SUNAFIL. Claramente, 750 inspectores para el número de empresas en el país es insuficiente. Pero yo creo que hay, mi experiencia, la experiencia en el sector pesquero demuestra que hay forma de complementar la tecnología con las inspecciones físicas. Uno puede cruzar base de datos para ver qué empresas son susceptibles o, digamos, sospechosas de estar infringiendo las leyes laborales. Entonces ya se hacen no visitas inopinadas o aleatorias, sino son visitas absolutamente focalizadas con una sospecha. También lo que se conoce es que muchas de las empresas que infringen la ley laboral lo hacen por desconocimiento. Entonces hay una unidad en la SUNAFIL dedicada, digamos, a dar charlas para promover y hacer conocer la ley. Y este grupo de personas que pueden dar charlas de orientación pueden ser contratadas ilimitadamente, en cuyo caso no van a tener límite de las 750 personas. ¿Cuáles son las reacciones a estas alturas del debate en los sectores, sobre todo empresariales y en las perspectivas de este año, ¿no? Veo, por ejemplo, que ejecutivos ven crecimiento menor al 5% para el 2015 y a su vez que tampoco están muy interesados, según otra estadística, no están tan interesados como antes en la inversión. Y claramente en este debate pues ha surgido también la susceptibilidad de que esta normativa, por una expresión muy franca que acá se produjo, a partir de que los salarios son muy altos, entonces los sueldos son muy altos y por eso teníamos que entrar en esta legislación especial. Si todo esto no es en realidad una movida que, siendo necesaria, favorecerá en mayor proporción a aquellas empresas que consideran que los salarios y las cargas laborales son muy altas. Yo no creo que los salarios en el Perú sean muy altos. Yo lo que creo es que relativamente nuestros jóvenes enfrentan una desventaja con respecto a trabajadores más experimentados. Un empresario o en un restaurante que puede contratar un mozo con 35, 40 años, con mucha experiencia, o uno de 20 años, 18 años sin ninguna experiencia, por el mismo sueldo va a ir a contratar la persona de mayor experiencia. Entonces, esa es una falla de mercado, ¿no? Simplemente el crecimiento no te soluciona este problema y por eso tenemos pues 98.3% de los jóvenes empleados en la informalidad, desempleados o en estos contratos a plazo fijo que de alguna manera burlan la estabilidad laboral. Ahora, no solo los jóvenes están empleados en informalidad y eso tal vez son más. El problema es mayor.
El problema es más grande. El problema es más grande. Y así como, yo insisto, que soy una pesada con el tema de la fiscalización, pero así como no se puede fiscalizar que los adultos estén empleados formalmente, esta ley tendría sentido si es que pudiéramos asegurar que es un tránsito a un empleo con beneficios plenos, ¿no es cierto? Y que es como un colchón para que yo creo que esta ley tiene que ser parte, ¿no?, de un esfuerzo mayor en el país, de formalización, claro, de institucionalización y formalización. De la informalidad, no están aceptando, no están viendo, o reparando, o insistiendo en que la informalidad en verdad está siendo también gestionada por sectores empresariales. Claro, hay informalidad laboral en el sector moderno, en las empresas grandes también. Nosotros creemos que la informalidad es un problema muy complejo para el país, que nunca lo hemos abordado como país. La ley MIPE, por ejemplo, una propuesta estatal, no puede ser que la ley MIPE no funcione. Se fue el 2008, se hizo una revisión, no funciona, ninguna empresa casi se ha acogido. Significa que tenemos que trabajar en los siguientes meses en ir con la ley MIPE, ir trabajando con medidas conjuntas que de alguna manera formalicen a la economía. Yo creo que sería una tragedia derogar esta ley. El Congreso decidirá qué hacer y eso está muy más allá. Pero lo que se dice es que el reglamento va a aclarar muchas cosas. El reglamento no puede ir más allá de la ley. O sea, pero todavía, como todavía hay cierto desconocimiento, yo creo que mucha gente no entiende bien el tema de las capacitaciones, por ejemplo. Yo creo que el reglamento claramente aclarará y se verá, el Congreso decidirá, que es naturalmente la última instancia en este caso. Sí. También sería una tragedia intentar reducir la formalidad con esta única medida que termina afectando los derechos laborales de los chicos, cuando en realidad la informalidad no es culpa del costo del trabajador, es mucho, otra vez, más grande. O sea, la informalidad, por ejemplo, el 95% de las empresas son microempresas en el Perú. 95% de las empresas son microempresas, con una productividad bajísima, casi todas informales. ¿Qué medidas necesitamos para que apoyen a esta, para que tenga sentido? Me pasé el 24 de diciembre con el equipo analizando la ley MIPE y qué podemos hacer para mejorarla, porque no puede ser que una ley, digamos, no logre ese objetivo para nada, porque claramente ha sido diseñada de manera tal de ponerle tantos candados que terminan no siendo operativas, que son los errores que cometemos muchos los hacedores de política. Ponemos leyes que no son operativas, no funcionan en la práctica, y además para satisfacer a la oposición cambian más tarde. Entonces, sí, yo creo que hay que trabajar bastante, creo que hay que enfrentar el toro de la informalidad, de la baja productividad, suerte que es el año de la diversificación productiva, del fortalecimiento de la educación, y son pues dos pilares para mejorar el país, y hay que seguir siendo optimistas. El empresariado, ¿cómo está reaccionando? A las políticas económicas, a toda la... Bueno, el empresariado claramente hubo un... y fortalecimiento de la mano de obra. Por ejemplo, en el caso de la diversificación productiva, nosotros hemos lanzado 2 mesas de trabajo con los gremios empresariales y con otros ministerios, haciendo realidad lo que hemos dicho, que los problemas en el Perú son multisectoriales. Sector forestal, por ejemplo, ¿no? Hemos hecho una mesa de trabajo en el que están todos los gremios empresariales relevantes, más el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Producción, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Economía, viendo qué necesitamos hacer en el país para que el sector forestal, que es un sector con grandísimo potencial, despegue. Exportamos $150 millones anuales y importamos 1.150 millones de dólares. Muchísimo menos que Chile. Claro. Y Chile exporta 6.000. Y vecino 9.000, pues ni hablar, ¿no? Entonces tenemos el segundo potencial más grande en la región y exportamos cantidades ínfimas. Y en muchos casos el Estado falla por reglas que no funcionan. Entonces estamos haciendo un trabajo muy serio de ver cuáles son las barreras que están impidiendo el crecimiento. Y esa es la diversificación productiva en la práctica. Lo mismo con la acuicultura. Pronto con industrias culturales. Hay sectores que tienen mucho potencial. Las industrias culturales en Perú son 1,5%, en Colombia son 6%, y este país con la diversidad de riqueza que tiene mucho potencial. Entonces, acá yo veo mucho entusiasmo en la práctica del sector empresarial cuando estamos haciendo medidas, todas no para mejorar la rentabilidad del sector empresarial, sino para mejorar la productividad del país, que indirectamente influye sobre la rentabilidad. Muchas gracias, ministro de la Producción, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias.